22 de marzo de 2024. Un hombre de 87 años desaparece en Almuñécar, Granada. Desaparecidos con el caso de Francisco Pérez Bedmar. Han pasado ya 5 meses de la desaparición de Francisco. Salió a pasear, como hacía diario, pero nunca regresó. Las cámaras de seguridad de un hotel frente al que pasó aquel día, el Aleta Room, lo grabaron caminando en dirección a la playa de Cotobro, pero no a la vuelta. ¿Qué le pasó? ¿Lo asaltaron? ¿Se encontró con alguien conocido? De momento no hay respuestas para las 1001 preguntas que se hacen sus familiares. Esta noche nos acompaña Francisco, hijo del desaparecido. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Patricia. Decía Francisco que ya han pasado 5 meses de la desaparición de su padre y no sé si el caso está en el mismo punto de partida. No, está peor. Está peor porque transcurrido ya casi 6 meses seguimos sin tener ninguna información, seguimos sin tener ninguna pista de nada de lo que le hubiera podido ocurrir ese día. Y digo peor porque van transcurriendo los días, se va perdiendo información y se van perdiendo oportunidades de esclarecer los hechos. Cuanto más tiempo vaya pasando, pues será más difícil esclarecer lo acontecido en aquella noche. Si le parece, vamos a situar a los oyentes en ese día, 22 de marzo de 2024. ¿Cuáles fueron los últimos pasos de su padre? Bueno, después de salir de su apartamento sobre las 8 menos 10 de la tarde en la playa de San Cristóbal, se dirigió por el Paseo San Cristóbal hacia el Paseo de Cotobro, de Almuñécar, y la última vez que se le vio fue por una cámara de un hotel que hay al inicio del Paseo de Cotobro, y ya ahí se le pierde la pista totalmente. Él iba por la acera del Paseo de Cotobro. Las condiciones meteorológicas eran buenas. Tenemos informes de la EMET que dicen que la velocidad del viento estaba entre 10 y 20 kilómetros por hora. De hecho, a él se le ve con su gorra, paseando tranquilamente a un ritmo bueno, y se ve cómo se cruza con distintas personas en un paseo que era frecuentado. Se ve cómo se cruza con distintos coches en un sentido y en otro, incluso con el autobús. Y bueno, pues ya no se le debe volver. Entonces nuestra perplejidad es, decir cómo es posible que una persona se pierda, se desaparezca completamente en un paseo que está siendo frecuentado con más personas. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar si las líneas de investigación que se plantearon desde el principio fueron las adecuadas o no. Porque la primera hipótesis de la Guardia Civil, Francisco, fue que se había marchado voluntariamente. Luego esa posibilidad quedó rápidamente descartada porque su padre se dejó todas sus pertenencias en casa, incluso él tomaba también medicación, ¿no? Sí, efectivamente, se dejó la cena preparada, se dejó todo en casa para hacer su paseo diario. No llevaba dinero, no llevaba cartera, documentación, nada, simplemente su paseo, vuelta a casa y su cena y su hábito normal. Por tanto, nosotros sabemos desde el minuto cero, además conociendo a mi padre, que la hipótesis principal de la Guardia Civil no tenía ninguna credibilidad, ningún sentido, no era verosímil. No entendemos por qué se estuvo tanto tiempo en una hipótesis errónea, que al final pues lo único que ha conseguido es una pérdida de tiempo y de oportunidad de esclarecer el caso. Posteriormente, pues ya se empezó a pensar en que la hipótesis de un abuelo desorientado, que después de todas las búsquedas que se hicieron por allí, por la zona aledaña, por todos los barrancos y todas las sierras de allí, por la playa también, pues finalmente no llegó a aparecer. Esa hipótesis del abuelo desorientado que ha caído al mar, porque claro, ya al no aparecer por las zonas aledañas, ¿qué hipótesis nos buscamos que tenga un poco salida este planteamiento erróneo desde primera hora? Pues que se ha caído al mar. Pues bueno, desafortunadamente ha pasado el verano. Algunos tenían la esperanza de que en el verano, pues bueno, siendo frecuentado por buzos, por muchos clubes de buceo que hay por la zona, por gente haciendo pesca, las barcas y demás,
que acabara apareciendo, pues que yo sepa, a esta hora nadie me ha llamado para informarme que haya aparecido ningún cadáver en el mar, en la zona en la que supuestamente se perdió este abuelo desorientado. Su padre estaba en un buen estado físico y psíquico. Absolutamente. Mi padre estaba, a pesar de sus 87 años, hubiera cumplido 88 años el 20 de julio, él se encontraba en excelentes condiciones físicas, todos los días andaba 1 hora por la tarde y algunos días también 1 hora por la mañana, y a nivel psíquico y a nivel mental y anímico, pues se encontraba también en perfecto estado de lucidez y anímico, y una persona muy vitalista, y se encontraba perfectamente. Son incontables las batidas que se han hecho, Francisco, no sé si las suficientes, en todas esas batidas no se ha hallado absolutamente nada, pero tampoco ha aparecido la gorra que llevaba puesta ese día. No ha aparecido nada, ni la gorra, ni nada de ropa, ni nada. Se han hecho muchísimas búsquedas y mi padre no está en esa zona. Mi padre no está allí. Se han hecho levantamientos topográficos con drones de 3 dimensiones, todo tipo de búsquedas con perros, con especialistas, con la familia, voluntarios, la propia Guardia Civil. Mi padre no está allí. ¿Y cuál es la hipótesis de la familia? Bueno, pues efectivamente son hipótesis porque no tenemos ni sospechas concretas ni tenemos datos concretos, pero ¿cómo se explica a uno la desaparición de una persona en un paseo que está siendo frecuentado con mucha gente? Si hubiera sido cuestión de algún accidente, alguien hubiera escuchado algo o alguien hubiera visto algo, porque un cuerpo inerte difícilmente lo mueve una persona, o alguien hubiera visto algo, si es que en ese momento había gente en el paseo. Por tanto, hipótesis accidente, nosotros la descartamos. Hipótesis abuelo se ha caído al mar, nosotros la descartamos absolutamente. ¿Qué más hipótesis queda? ¿Un asalto? ¿Alguien que intentara intimidarlo para robarlo, lo que sea? Si se produce esa situación y mi padre, fruto de una situación de este tipo de estrés, hubiera quedado desvanecido en la calle, ¿usted cree que alguien lo iba a esconder? En esa situación alguien se da a la fuga y se pierde, y ya está. Y mi padre hubiera aparecido. Por tanto, que yo sepa, tampoco ha habido avistamientos de ovnis en esa zona, en esas fechas. Entonces, ¿qué hipótesis es la que nos queda a la familia? Pues que se subió en el coche de alguna persona conocida y que en ese coche pues hubo alguna situación que provocó una situación de estrés a mi padre que le provocó un fallecimiento accidental, y que fruto de esta situación, pues esta persona, en lugar de obrar, de llevarlo a un hospital, pues hizo desaparecer su cuerpo. Esa es la hipótesis más razonable que nosotros podemos encontrar. Hasta ahora la Guardia Civil no nos ha dado otra hipótesis. Estaríamos encantados que la Guardia Civil nos dijera, no, oye, los tiros van por aquí. Bueno, pues ya está, pues la familia tan tranquila, pero mientras tanto esa es la única hipótesis que a nosotros nos cabe en la cabeza. En muchos casos los familiares se convierten, Francisco, también en detectives, ¿no? Y en su caso incluso habéis intentado averiguar testigos, ¿no? Posibles testigos que estuviesen ese día, el día en el que desaparece su padre. Y ustedes hablan con su hermano y usted hablan con un hombre irlandés que residía en una autocaravana justo en el punto clave donde desaparece su padre. Sí, mi hermano, yo, la propia Guardia Civil, voluntarios, pues todos los que estábamos buscándolo por allí, por esa zona, hablamos con ellos. Bueno, al parecer no se ha identificado a este irlandés que vivía en la autocaravana, ni tampoco al mendigo que estaba alojándose allí en el hueco de la escalera de un chalet que se estaba reformando, ¿no? No sé, no entendemos por qué no se ha llegado a identificar. Cuando comunicamos nosotros esto a los investigadores, ya se habían marchado, ¿no? Pero es un ejemplo más de la cantidad de cosas que se han hecho mal en la investigación de nuestro padre, que uno se cuestiona si el hecho de tener 87 años, de tener una edad avanzada, pues ha influido en esa falta de interés y en esa falta de medios que han puesto desde primera hora en la investigación de nuestro padre. Yo pienso que él,
Bueno, de hecho, él sigue cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En junio tuvo que presentar su renta, trimestralmente tenemos que presentar su IVA. Él sigue cumpliendo con sus obligaciones como ciudadano. Entiendo que debería de tener los mismos derechos que todo el mundo y que se le siga buscando como tal. Pero yo creo que aquí la edad ha sido un factor clave. Solo hubo un cambio en su vida, en la vida de su padre, antes de desaparecer, y es que rompió con su pareja, una mujer 20 años más joven que él. No sé si ella ha podido declarar, ha podido testificar ante la Guardia Civil, ha podido, no sé si dar algún detalle de cómo estaba o dónde estaba ella en ese día, en el momento que desaparece su padre. Bueno, yo le puedo hablar de la información que yo tengo. La información que no tengo contrastada, no, lógicamente no se la puedo decir. Eso habría que preguntárselo a los investigadores. Yo lo que sí le puedo decir es que un mes antes de la desaparición de mi padre, pues hubo una ruptura sentimental pues, abrupta que se produjo por teléfono. A raíz de una fuerte discusión que se mantuvieron, según declaraciones o manifestaciones de esta propia señora a nosotros mismos, con motivo de una supuesta infidelidad de esta señora hacia mi padre, que posteriormente existen algunos testimonios que han confirmado. Esos testimonios, los investigadores son conocedores perfectamente de esos testimonios. Entonces, eso es una realidad totalmente contrastable. Eso se produce un mes justo antes de la desaparición de mi padre. Mi padre era una persona de mucha firmeza en sus decisiones. Incluso aunque fueran acertadas o equivocadas, él era muy firme en sus decisiones. Una vez que tomaba una decisión sobre algo, eso era inamovible. Entonces también es una realidad contrastable con testimonios que manifiestan la negativa de mi padre a mantener más conversaciones o más encuentros con esta señora para aclarar determinados términos de esa desaparición. Por tanto, mi padre rompe una relación que llevaba una duración de unos 2 años y medio aproximadamente por teléfono, y a partir de ahí él ya no quiere saber nada de esta señora. Ya le digo que hay testimonios que manifiestan que las distintas aproximaciones que esta señora intentó realizar con mi padre con objeto de poder aclarar determinadas cosas, cuestión que es totalmente razonable. ¿Sí? Ante una ruptura sentimental que se produce por teléfono es totalmente razonable y totalmente lógico que alguien quiera pues sentarse con esa persona y aclarar las cosas, ¿no? Pues sabemos, tenemos constancia de que mi padre se negaba absolutamente a mantener más encuentros relacionados con esta señora. ¿Habéis pedido los familiares ayuda a la Federación Andaluza de Detención Deportiva, quienes junto a Guardias Civiles Solidarios y Plataforma Donai localizaron también el cuerpo de Félix Izquierdo, este joven que desapareció en Alicante en el año 2020 y cuyo cadáver, gracias a esta asociación, pues se encontró gracias a un blister de pastillas que llevaba en el bolsillo? En el caso de su padre, se podría tratar de localizar a través de un detector de metales algún objeto metálico que pudiese llevar a la persona en el momento de la desaparición. En el caso de su padre, como decía, podían ser las llaves de su casa, que es lo único que portaba encima, ¿no, Francisco? Sí, mi padre, pues ese fue el objetivo de la última búsqueda que se hizo con las plataformas a las que ha hecho alusión, con objeto de descartar todas las posibilidades. Si en este caso la posibilidad de que mi padre hubiera caído a la playa, a la zona de playa, pues vamos a buscar a ver si se puede localizar las llaves, ¿no? En la operación no se encontró absolutamente, encontraron otros dispositivos, pero no se encontraron las llaves, no solo en esa playa, sino también en otra playa aledaña, ¿no? Pero es que está claro, es que mi padre no está ahí. Si mi padre no está ahí, ¿cómo van a encontrarlo?
Nosotros hacemos estas búsquedas porque como la insistencia de los investigadores y la hipótesis principal es que mi padre ha caído al mar, pues al menos sí los instamos a que realicen búsquedas en el mar, porque lo que no puede ser es que usted diga que se ha caído al mar sin tener ninguna prueba, ninguna evidencia, ninguna pista de que ha caído al mar, pero lo que es peor, sin tampoco realizar búsquedas. Entonces yo rogaría o bien que se cambiara esa hipótesis, porque ya resulta un poco ofensivo hacia la familia, que se cambie esa hipótesis y que, bueno, pues retomen, pues bueno, que se tomen en serio la hipótesis que la familia viene reclamando desde el minuto cero, porque si no es así, pues le estamos dando la espalda a una investigación que ya se ha demostrado que ha sido totalmente ineficiente y que no ha arrojado ninguna luz y ningún resultado en todo el tiempo que se lleva haciendo, sabiendo además que hay cuestiones que la familia todavía no sabe si se han realizado. Se han identificado los coches que pasaron una hora antes por esa zona, que llegaron a esa zona de desaparición. Allí hay 4 accesos. Se han identificado los coches que una hora antes y horas después entraron o salieron por esos 4 accesos. Se ha hablado con los huéspedes del hotel que se alojaban esa noche en el hotel Aleta Room a ver si vieron algo. Se ha hablado con los vecinos de las viviendas colindantes en la zona de desaparición. Se ha identificado a los transeúntes que se cruzaron con mi padre en esa última grabación. Sí, hay una serie de cuestiones que nosotros consideramos básicas y que no sabemos, no tenemos ninguna información de si se han hecho, se van a hacer o ya se han descartado, o cuando han ido a realizarlas ya se ha llegado tarde y ya no cabe la posibilidad de recabar esa información, lo cual, hombre, sería una actuación negligente en el sentido de que se ha perdido mucha información relevante para el esclarecimiento de los hechos en base a unas actuaciones pues que no han sido correctas desde el principio. Yo en ese sentido me va a permitir que, bueno, en base a los hechos que he relatado antes, que pues bueno, no son lo que hemos comentado antes de la relación de mi padre, la ruptura y las circunstancias que lo rodean, pues no se trata de meras sospechas infundadas, no se trata de especulaciones, se trata de hechos contrastables, con testimonios. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, bueno, le ruego a su señoría que por favor reconsidere la intromisión en los derechos a la intimidad de terceras personas frente a los derechos inculcados en la persona de mi padre, para que se autorice la geolocalización de los móviles que se le han solicitado. Porque, bueno, si no, la investigación está totalmente estancada, es que no hay por dónde tirar. Y bueno, yo pienso que mi padre pues tiene derecho a que sus restos tengan un descanso digno y no estén arrojados en cualquier barranco o enterrados no se sabe dónde, ¿no? Desde estos micrófonos, Francisco, hace un par de meses, usted pedía la intervención de la UCO. Sí, la petición se hizo efectiva desde el 15 día de la desaparición, cuando nos reunieron distintos oficiales para comunicarnos que realizadas las actuaciones que se habían llevado a cabo sin aparecer el cuerpo de mi padre, pues que prácticamente ya las posibilidades de encontrarlo eran pues, muy improbables y que en estos casos pues solo se encontraban frutos de algún hallazgo fortuito. Eso fue a los 15 días de la desaparición de mi padre, después de las 2 primeras semanas de búsqueda, a lo cual nosotros lógicamente respondimos que no estábamos dispuestos a permitir que se parara la búsqueda ni la investigación, que pondríamos todos nuestros recursos habidos y por haber para que eso no ocurriera y que no lo íbamos a permitir bajo ningún concepto, y también se les expuso pues la hipótesis principal que tiene la familia, y eso se les expuso a los 15 días de la desaparición. Y bueno, pues ellos se ha preferido seguir con la hipótesis del abuelo desorientado que se ha caído al mar, que parece que es lo que a ellos pues no sé, no nos explicamos por qué siguen manteniendo esa hipótesis en lugar de investigar lo que tienen que investigar.
Y qué pena, ¿no?, que no se vuelquen, creo que con todas las desapariciones por igual, porque la situación de los desaparecidos en España es preocupante. Casos como el de su padre nos dejan claro que hay mucho por hacer y que las familias necesitan respuestas. ¿Cuál es su mayor miedo? Ninguno. Yo no tengo ya ningún miedo. Mi padre ya ha fallecido, mi padre... ha habido terceras personas que están implicadas en esta desaparición. Yo sé que mi padre está descansando en el lugar que corresponde al corazón de la familia, y miedo no tengo ninguno. Lo que tengo es mucha rabia, mucha indignación, desesperación, no sé, desamparo ante las actuaciones de la administración. Uno echa en falta algunas veces que, pues bueno, al final la administración está representada por personas. Esas personas tenían que tener un poquito más de empatía. Y yo estoy seguro que si alguna de estas personas se hubiera visto afectada por un caso de este tipo, pues el tratamiento hubiera sido totalmente distinto. Entonces, pues eso es un poco... Y luego me da mucha pena, ya no por mi familia, por la cantidad de familias que se encuentran en la misma situación y que quizás no tienen las mismas posibilidades o las mismas oportunidades o el mismo apoyo que estamos teniendo nosotros. Entonces, pues en ese sentido estamos intentando impulsar con la asociación SOS Desaparecidos y su abogado, Juan Manuel Medina, estamos impulsando la creación de la Fiscalía Especial de Desaparecidos, porque si las autoridades policiales tienen mucho que decir en la resolución de estos casos, no tienen menos que decir también las autoridades judiciales para impulsar estos casos y darle un tratamiento y una diligencia que requieren, puesto que son casos que si no se realizan las actuaciones adecuadas en los primeros días, las posibilidades de que se esclarezcan pues son muy remotas, ¿no? Antes se me decía que el pasado 20 de julio su padre hubiera cumplido 88 años, pero esta vez la familia no ha podido celebrarlo con él. ¿Cómo fue ese día? Ese día lo estuvimos buscando. Ese día fue el día que hicimos la búsqueda. Qué duro, de verdad. Pues no sé, nos quedamos sin palabras, Francisco, porque mira que han pasado muchas familias por este espacio, ¿no? Y nos cuentan, bueno, cómo de un día para otro la vida se paraliza en ese fatídico día y que ninguno de los miembros de la familia vuelven a ser como eran antes, ¿no? No, es una situación que pues a la que nadie está preparado y es difícil de afrontar. Además, los vecinos de Maracena, de donde era su padre, pues todavía recuerdan lo mucho que hizo por el pueblo, porque fue concejal de urbanismo hace 20 años, ¿no? Sí, él era una persona muy comprometida con su pueblo, era un amante de su pueblo, él se desvivía por su pueblo. Y entonces, pues cuando se jubiló, era una persona de la que se dice nacida y criada en el pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía muchos conocidos, tenía un talante muy dialogante, muy resolutivo. Y bueno, pues en su momento los compañeros del PSOE, pues lo acogieron en su ejecutiva y bueno, pues él aportó el sentido común y ya le digo, ese talante negociador y dialogante que permitió desbloquear muchas situaciones, en este caso del urbanismo, que fue el área en la que él trabajó, y consiguió desbloquearla y buscar soluciones. De hecho, el actual ayuntamiento de Maracena, la actual localización del ayuntamiento de Maracena, pues bueno, la gestionó él con su equipo, lógicamente, pero fue a iniciativa de él, ¿no? Y tengo todavía por ahí algunos recuerdos de esa primera piedra, de esa colocación de la primera piedra.
Y bueno, como puede, fácilmente entendible que la localización, el mover un ayuntamiento de una ubicación a otra, pues no es cosa fácil ni en lo administrativo ni en lo político, ¿no? Bueno, pues él consiguió concertar esas intereses comunes para que finalmente eso fuera una realidad. Entonces, algunas veces me decía, pues sí, en tono familiar, niño, que debajo del ayuntamiento de Maracena hay una caja que tiene mi nombre y tiene mis iniciales allí, y eso va a quedar para la posteridad. Y mira, eso, una de las cosas que le hicieron plantear este cambio de ubicación del Ayuntamiento de Maracena fue que el antiguo ayuntamiento, que es donde ahora existe la policía local, pues tenía muchísimas escaleras. Era un sitio que tenía 3 plantas y todo escaleras. Entonces él no podía concebir cómo venía gente en silla de ruedas y no podía entrar a su ayuntamiento, ¿sabes? Estamos hablando de unos años en los que la concienciación por el tema de la accesibilidad no estaba tan implantada como actualmente, ¿no? Pues bueno, porque te haga un poco una idea de un poco de una persona visionaria y una persona, pues, a pesar de no tener estudios, pues muy preparada y con muchas cualidades en lo personal, en lo humano, en lo familiar, en el trabajo, en muchos ámbitos, ¿no? Hemos arrancado esta temporada con el caso de su padre, recordando y difundiendo de nuevo que sigue desaparecido, que Francisco sigue desaparecido. Me gustaría pedirle un mensaje para aquellos familiares que se están enfrentando en este momento a la ausencia de un ser querido. No sé si le gustaría mandar algún mensaje. Yo lo primero que haría sería ponerme en manos de gente que tiene experiencia en esto. Estoy hablando de asociaciones y de fundaciones sin ánimo de lucro, que son los que en primera instancia les van a ayudar a dar los primeros pasos y no cometer muchas equivocaciones, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de tiempo y en lo que se refiere a realizar las actuaciones correctas. Desde primera hora me pondría en manos de desde primera hora me refiero una vez realizadas las primeras indagaciones en las que se ve que no está con familia o en su entorno más próximo, ¿no? En hospitales, en situaciones de estas en las que nos podemos ver cualquier persona. Una vez aclarado eso, pues ya le digo, y ponerse en manos de algún abogado y de alguna asociación especialista del tema que le van a ayudar mucho. Y luego pues exigirle a la policía o a la Guardia Civil que cumpla a rajatabla los protocolos que tienen establecidos, que primero no los conocen en su gran mayoría y segundo tampoco los cumplen. Y tercero, esos protocolos están totalmente desfasados. Sí, también le diría que se pusieran en contacto con el CND, que es el Centro Nacional de Desaparecidos, porque sí es verdad que lo están llevando unas personas extraordinarias con una sensibilidad especial y que, bueno, pues también van a sentir mucho apoyo en una unidad del Ministerio del Interior, pero está especializada en casos en la gestión de estas situaciones de desaparecidos, los cuales esta unidad puede orientar y puede ayudar a las unidades o al puesto de la Guardia Civil o de la policía que le toque realizar la investigación. Eso es lo que haría y bueno, confiar también en la gente, en la familia, en voluntarios y alimentarse un poco también de esos ánimos que son necesarios para seguir avanzando en este camino, que fíjese, el camino final para mí es llegar a encontrar el cuerpo de mi padre y poder velarlo. Es decir, si ya un proceso de duelo pues tiene sus cuestiones a nivel psicológico, pues es que nosotros no hemos llegado todavía a ese proceso, ¿no? Entonces, la cuestión a nivel anímico, pues si tienen que ponerse en manos de algún especialista, pues creo que también sería oportuno, sobre todo para seguir teniendo fuerza y luchando con unos y con otros hasta que se dé con el esclarecimiento de los hechos. Nosotros hemos querido recordar de nuevo el caso de Francisco Pérez Bedmar, que desapareció el 22 de marzo de 2024 de este año en Almuñécar, en Granada. Ya se ha cumplido 5 meses de su ausencia y su familia está
pues sumida en una profunda tristeza. Le agradezco que haya estado en este estreno de Desaparecidos. Francisco, le deseo muchísima suerte y seguimos en contacto. Vamos a seguir difundiendo el caso de su padre y sobre todo intentar que este caso no se cierre hasta que no se encuentre el cuerpo de su padre. Muchas gracias, Patricia, por vuestra sensibilidad y por la labor que también estáis haciendo, porque finalmente los medios también tenéis un papel fundamental en el esclarecimiento de estos hechos y sois pues, una palanca fundamental para que la Administración se haga eco de todo el sufrimiento y de todo lo que hay detrás de una desaparición. Mucho ánimo, Francisco, mucha fuerza a toda la familia. Muchas gracias, un fuerte abrazo.